Ser podcast. Julia Roberts toma la cartelera con un thriller moral y provocativo que da para encendidas conversaciones. Es la protagonista de Caza de brujas, la nueva película de Luca Guadagnino sobre el consentimiento, el privilegio y el poder. Y con ambos hemos hablado. Además, hay mucho terror con diferentes propuestas y la flamante Palma de Oro de Jafar Panahi. Un simple accidente es una sátira fantástica para hablar de justicia, venganza y perdón. Del cine español tenemos la comedia La Cena con Alberto San Juan y Mario Casas, el drama de Daniel Guzmán en La Deuda y el documental de Leiva. Y en televisión nos rendimos a Mr. Scorsese, la docuserie del gran maestro del cine, y comentamos un true crime bien hecho, El monstruo de Florencia. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Entre la proliferación de fake news que abundan está la de que el cine español solo hace películas de la guerra civil. La guerra del abuelo, que diría el otro. Sí, es la guerra del abuelo y como nietas pues nos interesa. Tanto es así que en 1936 la obra de teatro de Andrés Lima ha sido un exitazo y también entre los jóvenes, como lo ha sido el libro de David Uclés, La península de las casas vacías. Esto demuestra que las heridas de la guerra han llegado a las nietas y bisnietas y que interesa y que no hay tantas historias sobre nuestro pasado reciente y menos en el cine. Por eso celebramos con alegría el estreno de La Cena, que nos ha sorprendido por cómo el humor de la comedia de Gómez Pereira consigue que veamos la maldad del franquismo y de esos mandos intermedios que obedecían órdenes porque es lo que tocaba, la banalidad del mal que explicaría Hannah Arendt. Nos gusta porque el personaje de Alberto San Juan, apolítico, o sea, de derechas, acaba implicándose en el antifascismo, que es la democracia, y también por la tensión sexual con Mario Casas, vamos a reconocerlo todo. Ojalá más películas así, que de las grandes tragedias busquen el humor para romper las creencias, las fake news y la violencia, que es ni más ni menos lo que hace también el iraní Jafar Panahi en su brillante Palma de Oro, que tenemos la suerte de ver en los cines esta semana. No hay venganza, no hay violencia, hay humor y dignidad para luchar contra regímenes y dictaduras, las de antes y las de ahora. Imprisoned with all the new crimes that you are perfecting. Oh, I can't help quoting you, 'cause everything that you said rings true. And now in my cell, well, I followed you. Julia Roberts vuelve al cine con un papel de esos que dejan huella. Lo hace en Caza de brujas, una de las películas que más debate generó en el pasado Festival de Venecia. Elio Castro, José Manuel Romero. Muy ¿Estáis buenas. contentos? Estamos felices? preparados para debatir sobre Julia y lo que venga. Iba a traer a María Guerra, pero está de bolo, no Siempre ha podido bienvenida. venir. Siempre está de bolos. Siempre está de bolos últimamente. Y siempre es bienvenida. Exactamente. Bueno, es un thriller psicológico sobre las dudas que tiene una profesora universitaria de filosofía, Julia Roberts, una catedrática, que tiene que posicionarse y decidir si apoya a su alumna, Ayo Ederbiri, o a su compañero y amigo, Andrew Garfield, acusado de violencia sexual. Hank me acompañó a casa. Dijo que nos tomásemos la última y le dije que vale. Ya le conoces, todo el mundo adora a Hank. ¿Qué dices? ¿Qué pasó? Se pasó de la raya. ¿Pero qué pasó exactamente? Es lo correcto, ¿no? Contárselo a alguien y, bueno, dado tu historial. ¿Cómo ha quedado mi historial? La actriz estuvo en Venecia y allí mostró pues lo dura que es. Le costó mucho que hablara del Me Too, que es el tema central de esta película, el consentimiento, de cómo ha cambiado la sociedad o cómo ha cambiado el mismo Hollywood, o de si la película caía en algunos tópicos sobre las mujeres. When you say undermines the feminist movement, can you give me just a little morsel of how? In what way do you see that? Aquí decía, cuando dices, preguntaba a la periodista que le explicara exactamente qué estaba diciendo cuando se refería a esa parte del feminismo. Lo que sí que creía ella es que esta es una película que no deja indiferente, sino que plantea una conversación con la sociedad. I don't know about controversy per se, but
we are challenging people to have conversation and to be excited by that or to be infuriated by that. Dice que no sabía si iba a haber controversia o no, pero que lo que sí querían era pues abrir las preguntas a la gente, que hubiera debate, que se reflexionara sobre la película, que se motivara en definitiva pues a una conversación sobre temas que son a veces muy complicados, ¿no? Bueno, esto era en la rueda de prensa en la que ella pues fue una diva absoluta. Luego la entrevistamos y es cierto que no cambió el tono, de hecho fue incluso peor. Le preguntábamos si era difícil hacer este tipo de papeles para una actriz de 57 años en un Hollywood que se fija siempre en la juventud, un papel además con muchas aristas, y ella decía esto. Well, I see that more as a bonus of aging, that you get to play more complex things because you have. No hablaba de si la industria le daba o no papeles, pero decía que sí, que cuando uno envejece, pues no solo se lleva eso, años encima, sino que también de alguna manera puede aportar a los papeles muchísima más profundidad porque ha vivido más cosas. Esto es lo más amplio que dijo sobre el tema, porque claro, no le gustaba ningún tipo de preguntas. Ella fue encantadora, pero no quería contestar. También nos reñía cuando le decíamos si había pensado estar nominada otra vez a los Oscars. What do you mean the award season is coming up? It's August. What are you talking about? Y decía, ¿cómo que ya vamos a hablar de premios? Si estamos en agosto, por favor. La verdad es que los periodistas podemos ser a veces muy pesados, pero ahora que no está Julia en esta round table, ¿ganará o no ganará el Oscar? Bueno, es que el tiempo ya sabes que es algo relativo, incluso si existe o no existe, que también se ha debatido últimamente, pero que, claro, en el cine ponen un rótulo y dice 5 años después. Pues ella piensa lo mismo. Nosotros decimos 2 meses después, pues puede que sí, que esté en los Oscar, ¿no? Porque a mí, de entrada, yo soy un rendido admirador de Julia Roberts. Yo también. Desde el principio. O sea, yo me veo todas las películas a pesar de que estaba acojonada en la round table. En donde sale Julia Roberts, y creo que es muy valiente al aceptar esta película. O sea, creo que para ella, que llevaba un cierto tiempo también un poco alejada del cine, de las grandes películas, hacer este papel ha supuesto muchísimo, ¿no? Una vez vista la película, mi primera impresión y mi primera frase que me salió de la boca dice: me alegro de haber estudiado en la Universidad Autónoma de Madrid y no en Yale, porque todos los personajes, incluidos el de Julia Roberts, me parecen unos cretinos integrales. Bueno, o sea, en las universidades españolas también hay mucho cretino. También, pero en Yale hay que pagar un poquito encima más. Pagas muchísimo más. O sea, son personajes que a mí me resultan todos muy desagradables. La película que ha hecho Luca Guadagnino es evidentemente para generar debate, lo provoca, lo alimenta, lo mantiene, encima te da carnaza, y entonces, claro, tienes que discutir porque te presenta todos los ángulos de este tema. Entonces, a mí la película, evidentemente, es para discutir, para hablar. Me parece que tiene unas discusiones filosóficas que a mí en muchos momentos me superan abiertamente. No sé de qué están hablando, lo digo sé que está reflejando el mundo académico de Yale, muy sesudo, preocupados en cosas abstractas, y que luego, a la hora de analizar hechos concretos y reales, se pierden un poco, no saben, ¿no? Que eso es algo voluntario que hace el director, ¿no? Me parece que tiene mucho vínculo también voluntariamente con el cine de Woody Allen, desde los títulos de crédito, desde Delitos y Faltas. Te voy a poner, ahora que dices esto, lo que dijo de Woody Allen. We couldn't stop thinking of Crimes and Misdemeanors, or Another Woman, or even Anna and Her Sisters, and there was an infrastructure to the story that felt very link to the. La verdad es que no solo los títulos de crédito, que sí, que es la misma tipografía, sino crímenes y ahora me sale en inglés, delitos y faltas, agajan a sus hermanas. A mí me recuerda a Irrational Man. Sí, pero también tiene que ver mucho con la propia vida de Woody Allen, que ha sido acusado, claro, de abusos sexuales, ¿no? Y dicho esto, me parece que una cosa inteligente, sin desvelar el final, me parece que la película habla, por eso de 5 años después, de la eclosión del Me Too en el momento en el que está absolutamente en ebullición, y que nos presenta al final de la película, sin desvelar nada, cómo ese tema ya ha dejado de ser el centro, por así decirlo, por los nuevos tiempos políticos que han nacido por la presencia de Trump, ¿no? Y que Julia Roberts está en un puesto, su personaje está en un puesto precisamente por esos nuevos tiempos que se avecinan, ¿no? Entonces es una película
que va a generar muchas discusiones, que se la ama, que se la odia, que si es machista, no sé qué, que si no lo es. machista y todo eso. Es que deberíamos hacer un podcast especial cuando se acerquen los peleando. Oscars. Sí. Sí, yo creo que es muy interesante porque plantea cuestiones que no nos hemos llegado a plantear. Claro. Quiero decir, todos sabemos que está muy mal violar a una mujer, todos nos posicionamos en contra, todos sabemos lo que es el Me Too, hemos aprendido muchas cosas, pero creo que todos hemos sido muy hipócritas en algún momento y no hemos pensado en qué haríamos nosotros o qué pasaría si nuestro hermano, nuestro mejor amigo o incluso nuestra pareja cometiera, o nuestro compañero de trabajo cometiera, os miro a los dos a ver lo que hacéis, cometiera un delito de estas características. Bueno, Leticia Dolera también lo plantea en su Lo serie. plantea en Pubertad, sí, y me parece que ese es el punto interesante. ¿Y qué pasaría? ¿Dónde nos posicionamos? Nosotros que nos hemos creído feministas y que lo somos, ¿no? Y que cada día mejoramos por serlo y por cambiar las cosas, ¿qué haríamos? ¿A quién creeríamos? ¿Dónde nos traicionaríamos nosotras mismas? ¿Cómo sería la cosa, ¿no? Yo creo que el personaje de Julia Roberts, que es una mujer que es además muy interesante, no vamos a hacer spoiler, pero que ella tiene claro lo que es la violencia cuando les pasa a las demás, pero no cuando le pasa a una misma, que esto también es algo muy propio del sufrimiento que han tenido las mujeres, pues creo que tiene que tomar una decisión donde entran en juego muchas cosas, el poner en riesgo toda su vida, poner en riesgo la vida de su compañero, no creer a la alumna, o qué dirán los demás, ¿no? Que es muy importante en esta película el relato que cada personaje se hace de sí mismo, que yo creo que por ahí va ese final de Luca Guadagnino que no quiso explicar, porque él estaba más majo que ella, pero tampoco nos pasemos. Y a mí me parece interesantísimo, a mí sí me gustan las lecturas filosóficas, porque los filósofos que elige, que son Giorgio Agamben, Foucault, tienen que ver con la vigilancia y el castigo y la represión sexual, y tienen que ver con muchas de las cosas que pasan en la sociedad. Entonces es curioso esas discusiones en las que todo es la teoría de Foucault, no hay castigo, todo poder tiene un contrapoder, pero cuando llega el poder, todo el mundo se posiciona con el poder y no hay contrapoder que valga, ¿no? Entonces, eso me interesa muchísimo. Me interesan muchísimo los dos personajes femeninos, que ninguno es puro, que ninguno es bueno y malo, que todos tienen intereses y que están luchando también en un duelo generacional, que al final no es un duelo en el que las mujeres entremos, es un duelo en el que la sociedad entra y hace entrar a las mujeres, ¿no? Y eso me parece que como muchas cosas interesantes, él es un poco manipulador porque te va llevando para que pienses una cosa o la otra, pero creo que esa es la gracia de la película, que tú lo veas desde arriba y que vayas pensando, pues, ¿le creo o no le creo? ¿Qué es lo que pasaría en la vida real si conociéramos un caso así? Y luego también me parece interesante, que también lo plantea Leticia Dolera, el qué hacemos con nuestros abusadores. ¿Qué hacemos cuando no hay un delito, una condena? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué va a pasar con sus vidas a partir de ahora? ¿Cómo se reinserta eso en la sociedad? ¿Qué pasa con las mujeres que también tienen derecho a alejarse de esas víctimas? O las posibles víctimas no tener a un agresor cerca, pero a la vez el agresor tiene derecho a reinsertarse, ¿no? Entonces esos debates me parecen muy, muy interesantes y además es entretenidísima. Sí, además yo creo que por todos los argumentos que has dado ahora en esta última intervención, creo que por eso podemos decir que es una película post-Me Too, porque abre el debate un poco a algo más allá. Igual que ya lo aventuró Avatar, que fue una película fantástica y que es buenísima y a mí me encanta, pero que se atrevió a abrir mucho antes cómo cambiarlo, ¿no? De bando, por así decirlo, el debate sobre el abuso de poder, sobre la violencia. Y creo que es muy interesante porque es puramente guadagnino y que un autor como Guadagnino, cuya filmografía está atravesada por el deseo y por las obsesiones, que al final son dinámicas de poder también, ahora venga a reflexionar sobre esto y que también la protagonice alguien como Julia Roberts, que ha hecho tantas comedias románticas que algunas veces no pasarían el filtro con nuestros ojos de hoy, que también se ponga en esa posición, en un papel dramático que está estupenda y, como decías, yo ojalá llegue a los Oscars, creo que no va a llegar, que la película no va a tener la acogida en Estados Unidos que puede tener en Europa, y además es una película muy, muy controvertida, muy polémica y, como estamos viendo, muy debatible, pero eso es lo interesante del cine. Yo quiero que me ofrezca este tipo de relatos en los que, más allá de que no creo que juegue incluso con nosotros de la creo o no la creo, me refiero a un juego como perverso, juega como un juego narrativamente estimulante, de dónde nos ponemos, cuál es la condena social. ¿Qué es lo que nos ha pasado a todos ante un caso cercano o algo, un caso complejo, ¿no? Donde no es todo es blanco y negro, ¿no? Total, es lo mismo la condena pública y el señalamiento público que la condena judicial o policial. ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Cómo intervenimos como instituciones tan elitistas como la de Yale en un caso como estos? Además, instituciones que en Estados Unidos tienen 50.000 denuncias por violencia sexual en los últimos años. Ya lo dijo documentales. Lina Dunham. Lina Dunham, claro. Entonces, me parece muy interesante todas esas posiciones y que además, siendo Guadagnino, se meta en todos los charcos y meta
meta pues toda la cultura woke y también cómo eso, el uso de otra parte puede hacer de eso. De hecho, el inicio de la película tiene que ver con eso, de a tu generación, a los jóvenes, que sería un poco mi generación, no os puede incomodar nada, no sentís cómodo, lo políticamente correcto, no se puede decir nada, que al final juega con eso, no quiere decir eso, pero sí juega con eso, y es muy interesante porque creo... No, claro. y luego hay una cosa, perdona, que se te plantea también en la película, y es como la acusación que hace un personaje que dice que los jóvenes toman todos estos temas como una moda más. O sea, que dice, es una moda del momento, pero es que eso existe, y dentro de hay gente unos que años, piensa eso en la sociedad, ¿no? Total. Bueno, hay gente que piensa eso y es como, es otro follón, pero es como salud mental. Hombre, la salud mental es una cosa muy seria y no puedan parar todo ahora en la sociedad que tenemos en muchas ocasiones, ¿no? Pero sí que tiene algo de eso. Y a mí me parece muy interesante porque es un intercambio generacional entre casi 3 generaciones. Entonces, ahí hay muchos elementos que confluyen de poder, de privilegios, del estatus que tienen dentro de esa universidad, que colisionan, y eso fomenta también un debate muy interesante. Igual que superar de que una víctima no es intachable, no es perfecta y no tiene por qué serlo, que lo atraviese por la cuestión de raza, es afroamericana la Ayo Edebiri, ¿no? Entonces, que sufre la agresión sexual, pero a la vez es ricachona. Entonces, pues todas esas cosas creo que son muy interesantes porque condicionan cómo nos posicionamos y cómo reaccionamos ante este tipo de casos. Y ya para terminar, no es que hayan sido criadas los dos personajes femeninos en dos feminismos, porque el feminismo esperemos que se mantenga, pero sí en dos culturas donde la detección de lo que podría ser un abuso o no romantizar relaciones desiguales, ¿no?, de poder, se tomaba de otra manera, que puede ser la generación de Julia Roberts no tener ese radar, y la generación de Ayo Edebiri que sí que tiene ese radar, gracias a ¿qué? Al feminismo y al Me Too. Entonces, pues tiene toda esa complejidad que creo que nos da para un gran debate, y que por eso es una película, pues además, como ha dicho Pepa, pues muy disfrutable de ver porque es puro Guadagnino. Sí, y además hace una cosa Guadagnino que a mí me parece fantástico, cómo crea o cómo nos explica cómo son los personajes. Ese libro de la montaña mágica sobre la mesita de Julia Roberts, el póster de La flor de mi secreto de Almodóvar, la música de los Smith, que gracias José, que lleva sonando todo el rato, con lo cual tiene estos juegos que, como decía, muy Guadagnino, que además hacen las delicias del espectador. Esa banda sonora de Atticus Ross y Trent Reznor, que ya hicieron la de Rivales, y que está por encima de los diálogos en muchas ocasiones, de el ruido, ¿no?, en el que están metidos los personajes de forma interna. Indudablemente es provocadora y puede ser tramposilla, pero es tan disfrutable. Yo solamente veo una cosa, un peligro para el público, que es que mucho público puede ir a ver la película porque es una película de Julia Roberts y se va a encontrar y con solo algo. La va a ver sonreír una vez. Exactamente, no va a haber una comedia romántica, sino que va a haber un drama profundo, sesudo. Ese no es el peligro, polémico. Es el logro. O sea, sí, va a ser súper interesante analizarlo sociológicamente. Esto es cuando el árbol de la vida la gente iba a ver una película de Brad Pitt. Sí. Pues exactamente igual. El cine en la SER con Pepa Blanes. Y abrimos mini espacio para el terror. Hay varios estrenos que juegan con el género, con el terror y el fantástico, y que coinciden en cines esta semana. El primero es La vida de Chuck, que fue premio del público en Toronto en 2024. Mike Flanagan adapta un relato de Stephen King y cuenta 3 historias relacionadas con el personaje Charles Krantz, en orden inverso, desde su muerte por un tumor cerebral a los 39 años hasta su infancia en una casa supuestamente encantada, al que interpreta Tom Hiddleston. Si miras el cielo nocturno, este puede contarte cosas sobre tu futuro. No te miente. Es así de puro. Quizá veas más de lo que te gustaría. Bueno, esta especie de Benjamin Button de género, ¿qué tal, José? Bueno, no tiene nada que ver con Benjamin Button, salvo que cambia el orden, ¿no?, de los 3 actos de una película originales, ¿no? Pues empezamos a conocer por el final la historia de este hombre, luego su madurez y su niñez, ¿no? Entonces, bueno, vivimos en una especie de apocalipsis en el último acto, donde no vamos a sobrevivir, y lo que reivindica un poco la película es, bueno, es
esa gente buena, ¿no? A la que hay pues que reivindicar más, que hacen buenos gestos, que han tenido una vida excelente, pero que se han ido. Todo esto de conectar, de buscar tu yo con el límite del universo, de conectarte. A mí me parece que es al final demasiado sencilla, que quiere ser más compleja de lo que es un poco viejuna visualmente, que solo tiene ese segmento que se ha visto tanto de Tom Hiddleston bailando, que se tiró no sé cuántas semanas ensayando, pero que eso solo forma parte del segundo acto, y luego va a la niñez donde, bueno, intenta encontrar, ¿no?, la pureza de ese chico y cómo nació así. Es una historia bonita, muy sencilla, y yo creo que es una peli que se queda corta en ambición tanto narrativa como visual. Bueno, pues primer estreno de género. Filmin estrena Good Boy, que viene después de haber alcanzado muy buena taquilla en Estados Unidos. Es el debut de Ben Longberg, que se ha convertido en un fenómeno viral del cine de terror. La historia de un perro leal que se muda a una casa rural con su dueño Top, donde debe enfrentarse a las fuerzas sobrenaturales que solo él percibe. Eres un buen perro, pero no puedes salvarme. El director nos contaba esta semana en Madrid, ha pasado por Sitges también, cómo le había surgido esta historia y cómo podemos empatizar con el perro. Yeah, I think people can empathize with animals probably better than they can humans. No sé si quiero traducir este corte, dice que... Pero no dice gatos, dice perros. Que podemos empatizar más, ¿no?, con los animales que con los humanos, y hacía esta reflexión que el original de la película, que se ha convertido en un fenómeno viral en Estados Unidos, es eso, pues ver el terror a través de los ojos del perro, ¿no?, y su interés o su cruzada por salvar a su dueño. Bueno, pues por Sitges también ha pasado La hermanastra fea. Es una comedia de terror noruega que retuerce la historia de la Cenicienta. ¿Puedo casarme yo? ¿Con quién? ¿Con el príncipe? Mírate al espejo, cariño. Y en Sitges se ha visto, parece un poco la Mesías en esa mesa global. Bueno, en Sitges se ha visto también Exit 8 de Genji Kawamura, basada en un videojuego sobre una persona atrapada en un bucle temporal dentro del metro. Y dejamos el terror, llega a los cines por fin una película que muestra de alguna manera el terror que se ha vivido en Irán por muchos hombres y mujeres encarcelados de manera injusta. Es La flamante palma de oro de Jafar Panahi, un simple accidente, una historia entre la venganza y la justicia de un grupo de expresos que creen toparse con el que fue su torturador. Secuestrar a un agente de inteligencia no es cualquier cosa. Ekbal Patapalo. ¿Te suena? ¡Para! ¡No sé quién es! ¡Nunca he oído ese nombre! ¿Puedes confirmar que es él? Bajito, una cosa así no es propia de mí. No somos asesinos. ¿Estás seguro de que es él? No. ¡Llevo 5 años acariciando su pierna en mis pesadillas! Panahi consiguió ir al Festival de Cannes. Recordemos que fue después del Círculo, cuando empezaron sus problemas con la justicia. Fue detenido, se le prohibió rodar en la calle, a lo que el director respondió pues rodando una película dentro de su casa, otra desde un taxi donde recorría las calles de Teherán. Después ha rodado en secreto, ha sido penalizado por ello, se le ha prohibido viajar al extranjero y no ha podido recoger los premios, el que ganó en Cannes con 3 caras o el que ganó en Venecia con Los osos no existen. Por fin pudo ir a por su palma de oro. Ganar reconocimiento internacional no quiere decir obtener beneplácito del régimen ni obtener protección. Hacer la película es un camino, algo que yo he elegido, es mi profesión, pero no buscaba ganar premios. Sobre todo los cineastas que hoy en día están haciendo sus películas en Irán con un estilo similar y que están trabajando y teniendo éxito, pues ojalá mi premio pueda ayudarles para darles esperanza y ánimo para seguir trabajando como lo hemos hecho en estos últimos 15 años. Tu verdadero nombre es Rashid Shah Sawari. Sí, soy yo. Escúchame. Coge mi tarjeta de crédito y llévatela. El código es 1329. Saca lo que quieras. No estoy buscando en la película el perdón o la venganza o ajustar cuentas con nadie. Yo busco el futuro. Si vamos a seguir viviendo en esa rueda de violencia y venganza o no. Mi misión en esta película es pensar en qué les vamos a dejar a nuestros hijos. Si van a seguir experimentando lo que nosotros hemos vivido o vamos a cortar por lo sano. Esta nueva generación debe salir hacia
adelante. Para poder rodar tienen que leer el guión y darte el permiso. Para ello analizan mucho lo que has escrito, te piden que cortes cosas, que cambies. Nosotros no estábamos dispuestos a eso, así que hemos trabajado haciendo grupos muy pequeños, rodando a toda velocidad para evitar que nos vieran. ¡Dime quién es! No intentes pasarte de listo. ¿Crees que una vida desgraciada ha conseguido borrar mi memoria? Piensas que no te reconozco, ¿verdad? ¿Creías que podías vendarnos los ojos, sentarnos frente a una pared y que no te reconociéramos? Actúo como todas las personas de mi país cuando cada día se enfrentan a que está prohibido quitarse el hijab. Es un problema de nuestro día a día, pero aún así vemos a las mujeres salir sin velo. Es peligroso, sí, como es peligroso si vuelvo ahora a Irán. La verdad es que no importa en absoluto. Lo que yo hago no tiene más valor que lo que hacen día a día mis compatriotas. Cuando termine el festival iré a Teherán y ya está. No puedo pensar en eso. Lo que pienso es cuál será mi próxima película. Bueno, pues después del Festival de Cannes regresó a su país. De momento no ha pasado nada. Ha viajado por varios festivales como San Sebastián. Ha estado en Nueva York. Al principio dudaban de si podía conseguir el visado o no, pero volvió a Nueva York pues casi 20 y pico años después. Allí estuvo en una charla con Scorsese en el Festival de Nueva York. Un simple accidente es la candidata de Francia este año a los Oscar, porque bueno, pues Irán no le ha condenado de nuevo, pero tampoco ha elegido la película para mandarla a los Oscar. Panahi está muy enfadado con la Academia de Hollywood, al que le mandaba este mensaje para cambiar el proceso de selección. La Academia de Cine siempre ha tenido sus problemáticas. Las normas que ha establecido son para países donde funciona la democracia, no para nuestros países donde no hay democracia, y eso condiciona qué película va a representar a un país en los Oscar. No sucede solo en Irán, también en otros muchos países. Cualquier película puede competir en un festival, pero cuando llegan los Oscar son los países quienes deciden y eso no debería ser así. Muchas veces te lo permiten si dejas que recorten y censuren tu obra. Yo no quiero que hagan eso con mi película, por eso no soy candidato. Pero hay más. Para poder ser candidata tiene una película que haberse estrenado en tu país. Yo no tengo ese permiso para ir a los cines iraníes. Mis películas no tienen permiso para estrenarse allí. Por eso esto último lo han cambiado. Aunque no se proyecte, la película puede ser candidata. La Academia de Cine tiene que hablar con los artistas para encontrar la forma de cambiar esta situación. Bueno, pues decíamos que es un paso positivo que haya podido recoger esa Palma de Oro, que fue un momento emocionantísimo verle allí de nuevo, porque lo que habíamos visto hasta ahora era a las actrices de sus películas con la foto impresa, ¿no? Llevándola en las alfombras rojas, pero pues la película desgraciadamente no se va a estrenar en Irán, ¿no? Y hay una cosa como muy cómica y muy trágica como anécdota, ¿no? De volver a Cannes, ganar la Palma de Oro, ese emocionante recibimiento en el aeropuerto con las flores que le dieron en su país. Luego fue al Festival de Australia y fue en el momento en el que Estados Unidos bombardeó las bases nucleares de Irán. Entonces estaba cerrado el espacio aéreo y él no podía, o sea, podía entrar en Irán, pero ahora es cuando no podía volver, ¿no? Y creo que incluso eso conecta con la tragicomedia que es su película y su manera de mirar a su país. No, decía que los países democráticos podían elegir libremente sus películas que van a los Oscar, y tampoco es verdad, porque Francia ha habido varios escándalos de enviar sus películas a los Oscar, o sea que han sido dedazo, ¿no? Esos sobres, han dicho esta película y no esta otra, ¿no? Y luego, pues hay que recordar que Panahi es que si fuera Federer, pues tendría el Gran Slam, porque ha sido... ha ganado todo. Ha ganado Venecia, el León de Oro de Venecia, el Oso de Oro y la Palma de Oro. Le falta San Sebastián. Y Locarno. O sea, le falta... Y premios después, o sea, premios de Mejor Director, Gran Premio del Jurado, todas estas cosas. O sea, que realmente es un cineasta, además de sus circunstancias políticas, que sí que es verdad que hacen que sus películas se vean de otra manera y que tengan una repercusión, pero de todas maneras yo creo que su cine siempre es muy, muy valiente. Siempre también los cineastas iraníes siempre se les ha dicho, estos que denuncian lo hacen también de la mano algunos del propio régimen, como un lavado de cara al exterior, diciendo mira que en nuestro país somos algo de libres y podemos tolerar ciertas críticas a nuestro sistema, pero es que este cineasta se ha
puesto enfrente de todo el poder de los ayatolas, ¿no? O sea, que realmente tiene muchísimo mérito. No, y además a mí me parece muy interesante porque, bueno, alguno podrá decir que es un cineasta al que solo se le premia por sus circunstancias personales, pero no hay más que ver las películas y todas ellas, incluso la que rueda dentro de su casa, tiene una apuesta creativa, cinematográfica, visual, muy importante e incluso una reflexión profunda en la que él se pone en el centro y él es parte de lo que está narrando porque la vida le ha puesto así, ¿no? Porque la censura o las circunstancias, pero esas circunstancias han hecho que haga un cine, bueno, el cine que podía hacer de la mejor manera posible, ¿no? Y eso me recuerda un poco, yo le decía en la entrevista en Cannes que me recordaba un poco su cine a Berlanga, salvando las distancias, ¿no? Pero en esta última comedia que tiene mucho humor, sí que me recordaba a Berlanga y también por la manera de pasar la censura o de hacer de la necesidad virtud, ¿no? Y eso es una cosa que creo que como cineasta le engrandece todavía más, porque no juegas en la misma liga, no haces la misma película, como decíamos con la voz de Hin y Catherine Bigelow, no juegas en la misma liga, ni de presupuesto, ni de libertad, ni de nada, y en este caso tú no juegas como otros directores, y sin embargo consigues hacer películas que son tremendamente entretenidas, que te cuentan un país, que te cuentan una vivencia, que son divertidas y que son profundamente políticas, y esto lo tiene esta Palma de Oro, que yo creo que es incontestable, que todo el mundo se quedó tranquilo y que además creo que propone una reflexión muy, muy, muy profunda con humor y a través de unos personajes que podían ser sus amigos que conoció en la cárcel, ¿no? Y cómo vuelven a ver a este Billy el niño, que de repente está libre, por supuesto, es un padre de familia perfecto y no sabes muy bien si ha cambiado, si es él, si no es él, juega con todos estos... ¿no? A mí me recuerda un poco al teatro del absurdo a veces, pero me gusta muchísimo y me gusta muchísimo cómo rueda los paisajes, los viajes, siempre en su cine hay un viaje, un coche, un accidente, son bastantes recursos que empiezan a contar el país y yo me lo pasé muy bien, me reí mucho y también reflexioné mucho sobre qué es la venganza, sobre la violencia, sobre cómo romper con generaciones o cómo incluso tener que enfrentarte a relacionarte en situaciones absurdas con la familia de tu torturador, ¿no? O sea que me parece una película fantástica y espléndida. Es que es una película extraordinaria, no por cuestiones extracinematográficas, que en este caso no lo son, porque están absolutamente condicionadas dentro y fuera de la película en la manera de rodar y en la manera de mirar a su país. A mí me encanta que funciona como sátira, que funciona como tragedia en su parte final, que funciona como película de enredo divertidísima, que es como una huida a ninguna parte en busca de algo que no se puede tener. Y luego me parece súper interesante cómo engarza todo eso, ¿no? Con una reflexión, como decía Pepa, sobre la justicia y la venganza y lo difícil que es que no interfieran el olvido y el perdón en eso, ¿no? Es decir, él no hay olvido. No hay olvido ante una tortura y no puede haber seguramente perdón. Quizá haya algo de clemencia o una reflexión sobre la justicia o qué hacemos nosotros para parar esta rueda y este ciclo infernal de violencia. Y eso me gusta muchísimo con todas las partes, con todas las versiones, con la posición de cada uno de los personajes ante qué hacer con el torturador cuando lo mueven de un sitio a otro. Y creo que funciona tanto pues cinematográficamente como una película sumamente entretenida y sumamente trágica con lo que está contando y luego con esa reflexión tan política, ¿no? Que también es un poco ir al origen del mal, a esa banalidad del mal que también citaba Pepa, de estos cargos intermedios, si hacen lo que hacen porque asumen las consignas y las directrices de un régimen autoritario, o si también son este tipo de personas que se dejan llevar y son unos supervivientes a su modo, a un modo realmente cruel de esa sociedad tan implacable que es la sociedad iraní, cómo se vive de esa manera, o sea que es extraordinaria. Bueno, pues Jafar Panahi en los cines, no se pierdan la Palma de Oro, va a estar nominada a los Oscar, tiene muchos alicientes, pero es que además van a sentirla muy cercana porque el cine iraní, bueno, yo creo que la sociedad iraní tiene muchas cosas en común con la nuestra, eso decía Panahi, aunque no conocía a Berlanga, que esto también me quedé con este dato. Bueno, vamos con cine español y, bueno, con propuestas interesantes. La primera es La cena, la vuelta de Manuel Gómez Pereira, es una comedia que adapta una obra de teatro sobre una cena que se organiza para Franco en el Hotel Palace. Acaba de terminar la guerra, la represión es salvaje, no hay camareros ni cocineros porque están todos en la cárcel por rojos y republicanos y Mario Casas, que es un militar, pues accede a liberarlos solo para que esa noche cocinen para Franco. Alberto San Juan es el maître que organiza todo y que se suma a la fuga. Usted dirá. Hay que organizar una cena. ¿Una cena dónde? Aquí, esta noche. ¿Esta noche? ¿Para quién? Para Franco. ¿Para Franco? Para sus generales. A las 9 en punto.
Hay que trasladar a toda esta gente a las plantas de arriba. A mí me encantaría ser un gran actor dramático, pero sin embargo siento que mi lugar es más la comedia. Y la comedia me encanta, me parece maravillosa y me parece que a través de la comedia se puede profundizar en la naturaleza humana y en la historia humana y que no tiene por qué... O sea, creo que esta es una película que habla de un momento trágico de nuestra historia reciente a través de la comedia, sin restarle tragedia ni restarle rigor. Evidentemente no es un documental, es una ficción, pero creo que se puede abordar a través del sentido del humor cualquier tema de forma muy, muy seria. Hay que preparar un banquete por el caudillo. ¿Para quién has dicho? Para el caudillo del movimiento salvador de España. Nosotros. Los mejores cocineros de Madrid. ¿Me estás pidiendo en serio que cocine para ese enano de mierda? Un inesperado honor. Los personajes, como el Metre o lo que fuera en el Hotel Ruanda o en Sostiene Pereira, los personajes que en principio no, o sea, Genaro no tiene el más mínimo intención de rebeldía, ni de disidencia, ni de nada, todo lo contrario. Él es de no te signifiques, no te metas en política. Franco neutralizó a base de asesinar masivamente la sociedad más participativa, consciente, democrática, etcétera. Bueno, a mí me gusta mucho de él que es un hombre que, curiosamente, como ocurría en la serie Balenciaga, pretende ser neutral, pretende que no le salpique la situación histórica y social en la que vive. Esto no es posible, sobre todo dependiendo de lo extremo de la situación. O sea, el otro día me decepcionó tanto cuando Woody Allen dijo que no podía opinar sobre Gaza. Le tendré que haber dicho y sobre el Holocausto. ¿Tampoco tiene opinión usted? En fin. Pero sí, él es un hombre que reivindica su neutralidad y no quiere meterse en ningún lío. Es un señor, yo no diría tanto como de derechas, pero sí un señor conservador, amante del orden y monárquico. Que hay un diálogo en la película que le dicen, Genaro, que soy yo el Metre, es de derecha. Dicen, no es de derecha, es monárquico. Y dice, pues eso, de derechas. Pero bueno, sobre eso se pueden hacer interpretaciones. ¿Y usted que tiene tanto mando? ¿No podría, quizá, hacer algún tipo de gestión para sacarlos de la cárcel? Por un día, nada más. A los rojos. Son unos cocineros excelentes. Me está pidiendo que le sirva al Estado Mayor una cena hecha por comunistas. No tendría por qué enterarse nadie. El caudillo se entera siempre de todo, de todo. Podría estar escondido ahí ahora mismo. El caudillo querrá la mejor cena posible. Ni siquiera nos conocíamos personalmente. No solo no habíamos trabajado juntos, sino que no nos conocíamos. Y tuvimos 2 o 3 encuentros antes de empezar a rodar. Y desde el primer día yo creo que tuvimos los dos una actitud muy respetuosa el uno con el otro. Y sobre todo que tuvimos claro que había que construir juntos lo que fuese. Y entonces hemos ido muy, muy de la mano y ha sido una muy buena experiencia, la verdad. ¿Te ha llevado por el camino de los ayunos? Porque nos contó que hacía ayunos. Me hubiera encantado que me arrastrara por el camino del deporte, pero no. O sea, y aparte es la persona... O sea, es el cuerpo como más... No sé si decir perfecto, porque depende de gustos, pero el cuerpo más musculoso en cuanto a volumen y definición. Es que no podemos hacer spoilers. Es un pedazo de hombre, realmente, como dice. Y entonces, claro, yo a su lado me sentía una chatarra. Lo has visto de cerca. Una chatarra. Bueno, la cena. No, muy entretenida, la verdad es que... yo soy muy fan de esta película. Alberto San Juan, la verdad es que está muy bien en su personaje, yo creo que va a estar en las quinielas de los premios. Y luego hay una cosa que, sin desvelar también el final, queda ahí como idea de que... jamás nos vamos a librar de determinados fantasmas, ¿no? Que intentas huir de lo que sucede en tu país por las circunstancias, pero los fantasmas vuelven a aparecerte, ¿no? Y entonces a mí eso me parece que es una idea muy, muy, muy brillante, ¿no? Que la situación que tienen todos los personajes de cumplir en un determinado momento con su deber, pensando en que pueden escapar, pueden huir y tal, pero sin embargo
como que les persigue todo ese drama. Y luego es muy inteligente por parte de Gómez Pereira el seguir utilizando el humor para contar una historia, una tragedia, ¿no? Me parece que la película tiene momentos de humor, tiene momentos muy trágicos, muy dolorosos, pero están muy bien combinados, y eso hace que la película se vea muy bien y que sea divertida y que tenga ese rostro amable, pero una carga de profundidad bastante potente. Y además con una posición muy clara, porque es muy difícil jugar al humor, siempre entran las equidistancias. Yo creo que es una película que tiene clara cuál es su posición, una posición antifranquista, antifascista, y luego juega con ciertos estereotipos, por supuesto, es una comedia, y a mí me gusta que utilice el humor precisamente, y que ese humor no blanquee, digamos, lo que fue el franquismo, al revés, ¿no? Que ese humor sirva también para contar, pues lo que decíamos antes de los mandos intermedios, ¿no? Que es el personaje de Mario Casas, un poco que incluso a veces te los puedes llevar a tu terreno, o qué responsabilidad tuvo esa masa que salió y apoyó al franquismo, o gente que no se había politizado, como el personaje de Alberto San Juan, pero que hace todo un viaje, ¿no? Y a mí me gusta la España, no me gusta la España que retrata, pero me gusta cómo retrata la España que fuimos, desgraciadamente, una vez. Y la verdad me parece que tienen una tensión sexual no resuelta fantástica. Es que es muy divertido. Mario Casas macho, y Alberto San Juan. Le dice macho, sí, muy macho. Luego es que también le entran muy bien, porque los actores están muy bien con el timing justo, los gags que tiene, ¿no? Esos que escuchábamos. Y creo que le sienta muy bien a la comedia esta especie de contrarreloj, ¿no? De ser una película en la que tienen que hacer las cosas porque llega a cenar Franco y hasta que aparece Franco, ¿no? Y funciona muy bien para ir perfilando todos los personajes, para ir haciendo el arco narrativo que tiene especialmente el personaje de Mario Casas, pero también el de Alberto San Juan, cuando admite que posiblemente él no tenga cabida en la España de Franco, ¿no? Y creo que los secundarios van entrando y saliendo, pero también están muy en tono y en forma cómica cuando tienen que entrar los chistes o las partes más violentas en algún momento, y es tan disfrutable. Yo me lo pasé muy bien viéndola y creo que funciona muy bien como comedia y además como alegato antifascista en estos tiempos, y haciendo un espejo no tan deformado con el presente. Bueno, la otra recomendación del cine español es La deuda, que es la vuelta de Dani Guzmán como director y como actor. Es una historia de cine social que refleja uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, la vivienda. Su personaje hace lo posible, aunque a veces tenga graves consecuencias, para evitar que desahucien a una vecina y amiga de 80 años. Itziar Ituño, Susana Baitua y Rosario García son las protagonistas. La fecha señalada para el desahucio es dentro de una semana. ¿Qué vamos a hacer? Es tu casa y nadie te la va a quitar. ¿Cómo vas a conseguir ese dinero en una semana? Tú confía en mí. ¿Cómo vais con eso? Complicado. Confía y disfruta. Yo quería contar una historia de amor entre personajes de diferente generación que se ayudan y que se quieren y que se necesitan. Una historia de amor a través de la culpa entre dos personas, una que lo ha perdido todo y otro que ha provocado que lo pierda todo, dónde se van a encontrar y dónde van a compartir ese afecto. También con el personaje de Susana, al final necesitas también encontrar ese lugar de afecto y de ayuda, porque ella trabaja en un hospital público, entonces está ayudando siempre a la gente. ¿Y por qué le ayuda a este personaje? Un gran tema sobre el que quería desarrollar esto, el tema de la culpa y del endeudamiento emocional, que no solo es el económico, que tiene un thriller donde tiene que conseguir un dinero para evitar un desahucio, pero hay un vínculo emocional con alguien al que ha hecho daño, como Ichi, hay un vínculo emocional con Susana que necesita, no es una cuestión sexual, es una cuestión que necesita afecto, que necesita dentro de esa huida hacia adelante que alguien le dé un abrazo, porque la persona a la que más quiere está en el hospital y no sabe si va a salir. El vínculo emocional con una persona de la tercera edad que le ha dado todo. Yo he visto en la película que igual es verdad que el problema de la vivienda es intergeneracional, pero en el caso de las personas ancianas que son más vulnerables y que tienen que están más solas y que les pasa cualquier cosa y no muchas veces igual no tienen a quien mire por ellos. Esa parte que cuenta Dani ahí a mí me tocó, porque hay mucha gente sola que de pronto pierde su casa, la llevan, no sé, le pasa cualquier cosa, nadie la ve, y bueno, está ahí el no considerar a las personas mayores como un valor social, ¿no? Como es algo que esconder, es algo que meter en un geriátrico porque la vejez es fea, porque la juventud es lo que manda en el sistema, ¿no? Y ocultar todo eso y no dar valor a
todo lo que supone ser anciano, que es una fuente de sabiduría, pues bueno, nos define mucho como sociedad y eso está bien reflejado en la película de Dani, además de una manera muy emocionante. Y el problema de la gentrificación no es algo que esté de moda, es algo que ya hemos sembrado hace unos años y que ya lo tenían las grandes ciudades como Londres, como yo qué sé, Berlín, Nueva York, Málaga, Madrid. El proceso de gentrificación, y más en nuestro país, que estamos abocando a un país de servicio donde todo la apuesta es al turismo, que es hacer un país de servicio, entonces todo es al ladrillazo y a echar a la gente de su centro, porque son en los barrios céntricos, pero cada vez están más en la periferia. Entonces va separando a la gente y están perdiendo la identidad y las raíces. La semana pasada veíamos al actor uruguayo Daniel Hendler junto a Carmen Maura en Vieja Loca, pues esta semana estrena 2 películas como director. A cines llega Un cabo suelto, es una comedia que pasó por Venecia y ganó premio en Horizontes Latinos en San Sebastián. Es la historia de una huida, la de un cabo de la policía argentina en la frontera con Uruguay y sus peripecias para que no lo encuentren sus compañeros. Jugando a las escondidas, Mayari. Nos hace perder el tiempo. Escuchame. La otra es 27 años, es la película que inauguró San Sebastián y que estrena en Netflix. También una comedia negra inspirada en una historia real, la de una anciana rica y un tanto excéntrica a la que sus hijas quieren encerrar en un psiquiátrico. Ya estoy lista. Una mujer de 83 años. Las hijas declaran que la vieja vivía de fiesta en fiesta, frecuentando amantes de dudosas intenciones. Es un caso típico de insanía. Y allí nos contaba el actor y director que lo difícil para él es no mirar el mundo con el humor. Para mí lo más difícil sería cómo conseguir no tratar las cosas con humor. Ese sería un desafío que quizá en algún momento me proponga, pero yo creo que el humor viene dado, ¿no? Viene dado y simplemente hay que permitir que emerja, que esté, conectar con eso. No es que uno empuja o le imprime humor a algo que no tiene. Todo tiene humor y no me refiero a algo que necesariamente cause gracia, sino a esas formas de correrse y mirar las cosas desde un costado, encontrar lo que está fuera de lugar, encontrar lo raro o lo extraño dentro de lo familiar. Eso es quizás un poco freudiano, esto de encontrar lo espeluznante o lo raro en lo familiar y a la vez encontrar lo familiar en lo extraño. Y para acabar, un documental, Hasta que me quede sin voz. Es un trabajo de Mario, Lucas y Sepia. Son los amigos de Leiva y cuentan los problemas del músico con la voz, la ansiedad y el estrés del personaje público, pero también hacen un retrato íntimo del chico de barrio que dice que fue y que se ha hecho introvertido por supervivencia. ¿No me puedes contar si hay algún músico que padezca lo mismo que tengo yo? Me hubiera sentado muy bien llamar a alguien. Oye, tengo lo mismo que tú, ¿cómo te apañas? ¿Se puede o no se puede? Tú solo te tienes que levantar y aguantar. Y ahí, ya está, no hay más. Me gustaría decirte que el éxito, porque que es más cool, pero yo creo que es más jodido gestionar lo otro. Sobre todo cuando lo has tenido, cuando has gozado de una situación con muchas facilidades y en un momento dado de tu vida íbamos a tocar a las ciudades y yo ni preguntaba cuántas entradas se han vendido. Me malacostumbré a que eso sucediera. Cuando lo dejé de tener, mi gestión fue muy mala porque tenía mucho que ver con el ego. O sea, me di cuenta que yo en mi discurso público decía, no, el éxito no es importante y yo estoy por la música. Por supuesto que estoy por la música, pero cuando has probado el jamón de jabugo y luego te comes la mortadela, tardas un tiempo en disfrutarla. Luego lo disfrutas, pero yo creo que la gestión es más complicada. No me convence. Serial killers, masa madre, TikTok y su puta madre. El mundo de hoy probablemente distorsionada, por muchos motivos. El principal porque te subes a un escenario y te aplauden miles de personas y eso, te imaginas que la vida se va a parecer a eso, pero luego mi vida es una vida de barrio, normal dentro de que es en contextos extraordinarios. Yo tengo una economía saneada que el resto de la gente no tiene, ¿no? Pero tengo una vida muy normal y
y las cosas que me mueven no son VIPs, y yo creo que se parece bastante a mí. Es un retrato bastante honesto y yo me veo, o sea, hay muchas cosas que hubiera hecho de otra manera y que no hubiera hecho así, pero es que no es mi proyecto, ¿sabes? Pero me basta con que yo y mis hermanos me vean. Ahí ya digo, bueno, pues ya estoy tranquilo, ¿no? A mí todo me suena igual, un algoritmo acelerando el latido, causando destrozos. Es muy importante que quitar los neones, ¿no? Y desmitificar muchas cosas, y incluso todo esto de la meritocracia, ¿sabes? En mi vida la suerte ha tenido una injerencia enorme. Y yo no he propiciado las cosas que han cambiado el rumbo de mi vida, ¿sabes? O sea, y eso para mí era muy importante contarlo, ¿no? Porque se tiene una imagen muy equivocada de, no, esta cosa yankee, ¿no? Trabaja, no, bueno, pues no. En esta película documental, sin darnos cuenta, me da la sensación de que se percibe que la historia de mi vida está construida más a golpe de suerte y de casualidades que de trabajo, que también lo ha habido. Yo me he roto la espalda en la carretera, pero me parecía importante que se explicara bien, porque desde fuera siempre todo tiene un velo y una distorsión que es muy peligrosa, ¿no? Y un sex appeal incluso, ¿no? Que, joder, que no, que todos somos muy parecidos. Dado desquiciado de más, dándome la espalda, siempre esas voces fantasma, creo que tengo que frenar. El cine en la SER con Pepa Blanes. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. The life of Martin Scorsese is the stuff of legend. Some of the most compelling feature films in movie history. Leading poet anthropologist of the contemporary landscape. I was around when Jesus Christ. It has mushroomed into one of the hardest fought battles in movie history. Is the film blasphemy or an affirmation of faith? Do filmmakers have a right to make a film like this? Shots have been fired at President Reagan. John W. Hinckley may have been trying to act out the plot of the movie Taxi Driver. Some of the people making news this morning, movie director Martin Scorsese. Our guest tonight is Martin Scorsese. Marty. Dad. Martin. Marty. Mr. Scorsese. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. Esta semana tenemos uno de los grandes estrenos de la temporada en televisión, al menos para los cinéfilos, una serie documental, como escuchábamos, sobre Martin Scorsese, 5 episodios en los que se repasa su vida y su filmografía, acompañado de muchos de sus amigos, tanto de la infancia de su barrio en Nueva York, cosa que es muy emotiva, como los que ha ido haciendo en su camino por el cine. Y una misma pregunta. Professor, talk to me about my films. He said, that's good, you have all the technical stuff, now you need a philosophy. Y aquí, como decía, su profesor le dijo, ¿no?, que ya tenía la técnica, que le faltaba una filosofía para hacer cine, y esa filosofía ha sido preguntarse qué es la vida, ¿no?, si somos buenos o malos. Aquí lo escuchamos recordar cómo fue Shadows, de John Cassavetes, fue fundamental para también entender su cine y para crear una narrativa cinematográfica. La serie documental, dirigida por Rebecca Miller y que estrena Apple TV, ojo, ya no Plus, Apple TV solo, recorre todos estos momentos con largas entrevistas al director desde que era un niño con asma. So you just pull one more breath, you try one more, try one more. A couple of times to open up my sinuses, they made a tent. Dani Garrán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo os gusta hablar de cine, de verdad? No te íbamos a dar no paso. Ni saludado, estábamos ¿no? haciendo el vacío, porque hemos dicho, ¿qué hace este aquí? No pasa nada, no pasa nada. Y con eso estaba guionizado todo, menos el saludo. Es que aquí pone, hola Dani. Estamos fatal hoy. Bueno,
Yo también tengo algo que decir de este documental, porque hasta Spike Lee celebra. Venga, va. Hasta Spike Lee celebra que de ese niño con asma que se refugiaba en el cine naciera el gran cineasta en el que se convirtió. Hay muchísimas anécdotas, como lo difícil que fue estrenar Taxi Driver por la violencia y cómo llamó a Spielberg y le rebajaron el tono rojo a la sangre. Marty was very upset. I get a call at the office and it says, Steve, it's Marty. It's Marty, Steve. Yeah, can you come over to the house? Bueno, aquí cuentan cómo casi quiso destruir Taxi Driver hasta que le cambiaron un poco la tonalidad. Hasta un estudio hay en esta de lo que resume su obra, ¿no? La pregunta de quiénes somos, como decía, si somos intrínsecamente buenos o malos. Who are we? Are we intrinsically good or evil? Ese es el pozo filosófico que recorre su cine y que está en esta serie documental, como decíamos, está muy explicado y estructurado a través de dos grandes temas, la violencia y su fe católica. Recordemos que Scorsese entró en el seminario, menos mal, que luego se salió de cura. Una de las cosas que más me interesaba era su catolicismo, por un lado, y su fascinación por la violencia, por otro. Y hasta cierto punto, al explorarlo como persona, al adentrarme en su vida, él mismo se da cuenta de que se deja llevar por la violencia con mucha honestidad. Él estuvo expuesto a una violencia real cuando era niño. Lo entendió de una manera que creo que muchos cineastas no pueden hacerlo. Hay un momento en la película en el que dice: a menudo me critican por la violencia. Pero me hace la pregunta: ¿crees que es recomendable mostrar la violencia a una audiencia mundial? Y él dice: si se trata de una violencia veraz, sí. Y creo que todo se entiende porque lo esencial para Marty es la veracidad. Y a veces muestra esa verdad de tal manera que inflama la imaginación de la gente, como pasó con Hinckley, o la locura que ocurrió cuando hizo La Última Tentación de Cristo. Una de las cosas más extraordinarias es que es un cineasta tan personal que tiene una conexión con el público. Y eso también es único. Escuchamos a la directora Rebecca Miller, hija de Arthur Miller, el dramaturgo, y la pareja de Daniel Day-Lewis, uno de los grandes actores que también aparece en el documental, junto a Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Jodie Foster, Sharon Stone, Margot Robbie o Brian De Palma. Sí, la directora le envió una carta por consejo de una amiga productora, porque Scorsese ya había rechazado varios proyectos documentales sobre su figura y al final lo convenció, hasta el punto de encontrar a los amigos de su infancia e ir al fondo de su vida y de su obra. Absolutamente. Creo que una de las razones por las que era tan importante para mí que profundizáramos en la infancia, en su vecindario, en su entorno y en la violencia que presenció cuando era niño, porque todas las terminaciones nerviosas de su obra se remontan al vecindario, a la infancia y a la iglesia, pero también al crimen organizado que imperaba en el barrio y al que estaba expuesto. Para mí era muy importante que lo entendiéramos profundamente. La serie documental también muestra cómo Scorsese nunca se ha sentido parte de Hollywood. Alguien tan neoyorquino no encontraba, dice, su sitio en Los Ángeles y cómo ha tenido que luchar cada proyecto para hacerlo en libertad. Una de las cosas extraordinarias de Scorsese es que ves cuántas veces falló y tuvo que volver a empezar, o incluso lo despidieron, como en su primer trabajo. Pero incluso cuando ya era un cineasta de éxito, le costaba seguir trabajando. Hay algo que no funciona en el negocio porque se da siempre por hecho que tiene que empezar de nuevo. Muchas veces tuvo que reinventarse como cineasta y creo que la reinvención es un tema importante y algo con lo que las personas, incluso las que no son cineastas o artistas, pueden conectar, porque todos tenemos que hacer eso en algún momento de nuestras vidas. Algunos de esos fracasos, como el de New York, llevaron a la autora a depresiones, a caer en las adicciones, en la cocaína. Estuvo a punto de morir, ya sabemos la historia de cómo le salvó Robert De Niro con Toro Salvaje, y también a otros momentos complicados donde nadie quería financiar sus grandes películas. No solo hay un repaso por su vida privada, también todas las mujeres y las veces que se casó. Están todas, están todas sus hijas en el documental, y también lo que significa la imagen y cada plano cinematográfico para él. La cámara siempre está al servicio de los personajes y de la veracidad. Él habla de la filosofía de cada toma, de cada plano, porque realmente piensa que cada toma tiene que tener un significado y una razón detrás de ella.
En ese sentido, creo que, para él, la inteligencia de la película se articula a través de la cámara. Pero como autor, siempre está interesado en los personajes y en los seres humanos, en penetrar en mundos distintos. Bueno, pues la verdad es que es fantástico el material de archivo, la capacidad para penetrar o entrar en el círculo íntimo y profesional de un artista que yo creo que ha marcado el cine, y luego que es muy singular porque es un artista muy católico en un mundo protestante, no solo porque entrar en el seminario, bueno, menos mal, ¿no? Porque esto sería los domingos, hubiera sido otra película, pero no solo por eso, sino por cómo la filosofía cristiana de la culpa, ¿no? Pues ha marcado todo su cine, y eso es interesantísimo en un lugar donde la venganza y el western son los que han predominado. Entonces, bueno, todo eso está en el documental, que yo creo que... Y luego él tiene un carisma fantástico, y además hay una cosa que a mí me gusta mucho y que venía de lo que estábamos comentando de él antes con esto de que presentó a Panahi, que es un director muy generoso. Total. Con todo el cine del mundo, ¿no? Además es que él es restaurador de obras, hace documentales o produce documentales de otros artistas, recupera obras perdidas, se sabe el cine de todo el mundo, es alguien muy cinéfilo, es casi un historiador del cine, y luego tiene ese carisma, es un personaje cinematográfico en sí mismo. Qué memoria prodigiosa, qué risa para contar todo. No escapa ningún tema, más o menos, porque lo define muy bien Isabella Rossellini, que dice que es un santo pecador en un momento de... Y es luego, claro, para los cinéfilos ver sus pelis y ver cómo muchas decisiones que tomó, muchas historias con los actores detrás, cómo se peleó con Weinstein, cómo Sharon Stone le reclamaba más atención, no sé, cómo se hizo el Lobo de Wall Street en una noche, cambiaron no sé cuántas escenas, y al final es un gran historiador y cronista de la América contemporánea, desde Vietnam en Taxi Driver hasta pues bueno, el Lobo de Wall Street y el capitalismo, o uno de los nuestros, ¿no? Y la violencia, o sea que es fantástico. Dani, ¿algo que añadir? No. Suscribo todo lo que habéis dicho. Es que no me quiero meter en el cine, chicos. Él está un poco domingo. No te estamos apartando. Bueno, de verdad. Es curioso porque al inicio de la serie Scorsese cita también, ¿no?, cómo le influyó la Nouvelle Vague francesa, también a la hora de entender el cine y de relacionarse con cómo tratar la realidad. Y esta semana, pues justo Filmin estrena un documental sobre una de las grandes figuras del cine francés. Sí, es súper curioso porque François Truffaut, Mi vida en un guión, se titula este documental, tiene mucho que ver con lo de Scorsese porque también es una exploración de cómo la infancia del autor francés y el abandono que sentía por parte de sus padres y la búsqueda de si era su padre real o no marcó su obra desde los 400 golpes. François Truffaut s'était construit une image assez lisse, celle d'un cinéaste farouchement indépendant, ne vivant que pour ses films. Bueno, y ahora vamos a reconciliarnos con Dani Garrán, que le hemos dado de lado en esta sección, y también con Netflix, porque hace una semana, en capítulos anteriores del cine láser, no nos ha llamado Netflix, que en eso nos dejan bastante en paz, pero sí que es verdad que pusimos un poquito mal a Ryan Murphy, y esta vez queremos reivindicar que Netflix ha estrenado un true crime bien hecho, la historia del mayor asesino en serie de Italia. Sí, es una miniserie de 4 capítulos que recrea la macabra historia del monstruo de Florencia, un asesino que cometió 8 dobles homicidios entre 1968 y 1985, sembrando el terror en la Toscana. Es un gran misterio para la crónica negra italiana porque nunca se supo la identidad del criminal, que atacaba en su mayoría a parejas jóvenes en zonas apartadas y tenía fijación por las mujeres, cuyos cuerpos mutilaba. Aprovechando investigaciones aún en curso, la historia explora los múltiples sospechosos investigados a lo largo del tiempo, centrándose en sus puntos de vista. Mismo modus operandi. Primero mata al hombre y luego extirpa el pubis a la mujer. Y con los de hoy ya son 8 homicidios. Al final, entre este delito y el del 81 pasaron 7 años. Sin que nadie investigara al verdadero asesino porque se calificó como un delito pasional. Comprobemos todos los casos que tengan semejanzas con los nuestros. De hoy, de ayer, de hace 20 años, hayan sido ya resueltos o estén sin resolver. Stefano Somila es el director de la serie, que ya ha estado al frente de películas y series de la misma temática como Roma Criminal o Sicario, Día del Soldado, por lo que conoce a la perfección el lenguaje del thriller criminal. Junto a él trabaja Leonardo Fasoli, guionista de Gomorra, otra producción que mostró sin filtros la crudeza de la violencia italiana y serie en la que trabajaron juntos. La serie se presentó en Venecia, Stefano Solima y Leonardo Fasoli.
Fasoli hablaban allí sobre la creación de esta serie y también la repercusión de este caso en Italia. Sí, la producción está basada en el libro del escritor norteamericano Douglas Preston y del periodista italiano Mario Spezzi, traducido a 24 idiomas. La serie sigue toda esta investigación llena de errores policiales y encuentros con el supuesto asesino. Esto decía Stefano Solima sobre el origen de la misma. Penso che da un certo punto di vista siano le storie che cerchino e trovino gli autori più che viceversa. Decía que desde cierto punto de vista son las historias las que buscan y encuentran a los autores y no viceversa, que se trataba de una historia muy compleja, muy delicada, que seguía muy presente en el imaginario colectivo italiano y por tanto era fundamental contarla. Una de las primeras cosas que decidieron fue usar nombres reales para contar no una historia inspiradora, sino la historia real del monstruo de Florencia. De hecho, los asesinatos instalaron el miedo en la sociedad italiana, especialmente en el de las mujeres, en un contexto muy conservador y machista. El director hablaba también de la importancia de retratar ese ambiente durante los casi 20 años que duraron los asesinatos. L'idea lì era già dalla scelta di non raccontare proprio solo l'indagine sul mostro di Firenze, ma raccontare Decía que la idea no era contar solo la investigación, sino hablar de los monstruos, de contar esa época, ¿no? Independientemente de quién fuera el culpable, intentar explicar el contexto social que era monstruoso y por otro lado la enorme presión que recibieron los investigadores, porque se trataba de un hecho tan mediático que probablemente condicionaba incluso a los detectives a encontrar una solución a esa tragedia. Y además del libro en el que se basa la serie, los creadores tuvieron acceso a mucho contenido, a gran cantidad de material que forma parte de la investigación. El guionista, Leonardo Fasoli, hablaba así de ese acceso al archivo del caso. Basandoci soprattutto sugli atti giudiziari c'era tantissimo materiale. Decía que se habían basado principalmente en documentos judiciales, que había muchísimo material. Les abrieron las puertas de ese material, porque era una investigación que había durado 20 años y había interrogatorios, análisis psicológicos, fotografías. Decidieron contarlo buscando ese material real, evitando inventar cosas y manteniendo las conexiones reales. Como decíamos, la serie muestra especial atención en explicar el contexto histórico de esa Italia de los años 70, que era el caldo de cultivo perfecto para el machismo y la violencia hacia las mujeres. Leonardo Fasoli cuenta que su intención también era mostrar estas realidades y dejar que el espectador saque sus conclusiones. Que era iniziata forse così anche per una serie di pregiudizi che gli investigatori, gli inquirenti avevano nei confronti dei femminicidi, diciamo così, in generale. Invitaba el guionista al espectador, ¿no?, a que tiene más preguntas que respuestas cuando acaba la serie. Incluso mirándolo hoy se ve que había un odio particular hacia las mujeres. Había una cultura básica que era muy opresiva desde el punto de vista sexual. Había una cultura familiar rural muy antigua, pero siempre muy esclavizada por figuras femeninas. Es decir, es como si tuvieras todas tus cartas por delante y cada uno te diera respuestas por su cuenta sobre por qué pudo haber ocurrido este fenómeno. Y al igual que pasó en España con el caso Alcácer, los criminales del monstruo de Florencia traumatizaron y condicionaron el día a día de varias generaciones de mujeres. A pesar de suceder en los años 70, es inevitable contraponer estos feminicidios con el presente para darnos cuenta de que estos monstruos siguen existiendo, decía el guionista. Sí, ricordando appunto attraverso questa storia, ricordando quello che era successo. Decía que había mucha conexión con nuestros días por toda la violencia de género y es cierto que en 2014 hubo un asesinato con algunas características similares y la prensa italiana pues creyó que podía haber vuelto ese monstruo de Florencia. Dani, como te hemos dejado de lado, solo la vas a comentar tú. Bien. Bueno, Nadie te va a discutir. A mí me ha gustado mucho. Creo que tenía razón en eso de que es un true crime muy bien contado, con perspectiva de género. No se recrea especialmente en toda esa violencia, que evidentemente era muy cruda, sino que se presta sobre todo a recrear una década, la de los años 70, con una Italia muy conservadora, muy machista, con muy la misógina, sí, con toda la mafia detrás, con esa familia que, madre mía, que oprime a la mujer y no le deja salir desde el minuto uno, y todas las consecuencias que tienen sus actos, ¿no? Que bueno, desde el primer momento creo que engancha bastante todo eso, más allá de lo que es la investigación policial, que bueno, pues puede ser más o menos interesante, pero en este caso, al no llegar a ningún final, ¿no? Nadie se encarceló por esto, pues no deja de ser un poco más secundaria. Ver un poco todo ese caldo de cultivo en el que se recreó este asesino, creo que es lo más interesante de esta serie. Pues muchísimas gracias, chicos, lo dejamos aquí, volvemos la semana que viene, adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Una amara conquista, un dolore di testa, un sogno in più.
Una vita inventata e vissuta tra la gente che odia e che ama. Quanta ne ho conosciuta, ognuna una trama e ognuno fa parte di me. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.